a aquellos que nos están visitando y a aquellos que nos están mirando a través de estos medios informativos. Bienvenidos sean a la casa del Señor. Esperamos que reciban una gran bendición de parte de nuestro Señor, especialmente si usted aún no le conoce. Los anuncios de esta semana. Hoy estamos grabando aquí a las 10 de la mañana en el auditorio principal y a las 11 nos reunimos en el comedor, donde por el resto del verano va a ser el lugar donde vamos a tener nuestros servicios ya como ministerio, ¿verdad? Entonces a las 11 hoy, empezando a las 11 ya nos reunimos ahí. El próximo miércoles continuamos con nuestra reunión de oración y nuestro estudio bíblico, ¿verdad? De personajes bíblicos. Iba a decir personajes bíblicos famosos, pero si está en la Biblia es porque es famoso, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos el próximo domingo nuevamente, hermanos. A las 10 de la mañana es la grabación y a las 11 de la mañana es la predicación ya ahí con ustedes en el comedor. También, hermanos, es importante que continuemos orando por los hermanos que se encuentran enfermos. Ha habido varios hermanos que están contagiados, especialmente en la iglesia bautista Betel, también en la iglesia bautista de Lighthouse. Y hay otras iglesias aquí, ¿verdad? En el área donde ha habido hermanos que han salido contagiados. También por los misioneros, los Clarks, la hermana Bonnie ha recibido un poco mejoría en sus pulmones. Continúe orando por ella, por favor, para que pueda recibir más y más oxígeno. También continúo orando por el hermano Robert Branscombe, que está batallando con cáncer. Hace unos meses le dije yo que había comenzado a perder la memoria, se le olvidan muchas cosas. Entonces esto le está atacando en su cerebro. Entonces por favor ore por la familia en general, sí, por que pueda recibir misericordia y que puedan ellos ser fortalecidos en esta situación tan difícil. Vamos a, vamos a empezar, hermanos. Hebreos capítulo 11, por favor. Hebreos capítulo 11, versículos del 17 al 19. Hebreos 11 del 17 al 19. Estamos en el estudio, hermanos, de la galería de la fe. Realmente estamos creo que es el noveno capítulo. ah, Porque empezamos desde la parte final de Hebreos 10 y vamos a terminar en la parte principal, ¿verdad? De Hebreos 12. Entonces este es el noveno capítulo de este estudio, o podemos decir la novena sala de esta galería. Vamos a Hebreos, por favor, sígame con su vista. Hebreos capítulo 11, versículos del 17 al 19, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Hebreos 11, 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Le damos gracias por su palabra, por su amor, su misericordia, por el cuidado que ha tenido de nosotros, Señor. Gracias, Dios mío, por lo hermoso del día. Gracias, Señor, por este año, Señor, tan maravilloso, porque viendo las cosas, Señor, desde el punto de vista de todo lo que hemos pasado, Señor, si usted no estuviera con nosotros, si usted no estuviera presente en la vida de cada uno de nosotros, nosotros no estaríamos ya en este lugar. Gracias, Dios mío, por su amor, por su misericordia para con nosotros, por su gracia. Gracias, Dios mío, por tanta abundancia en nuestras vidas de salud, aún abundancia, Señor, de su presencia en la enfermedad de nosotros. Pedimos, Señor, en este momento que usted toque corazones, que usted sostenga, Señor, a aquellos hermanos necesitados, que usted, Dios mío, pueda
abrir las mentes y el entendimiento de aquellos que aún no le conocen. Rogamos, Señor, en realidad rogamos que usted se haga presente en la vida de cada uno de nosotros. Asimismo, también le estamos pidiendo por los hermanos que están enfermos. Usted sabe, Señor, lo difícil, lo doloroso que es esta enfermedad, y sobre todo aquellos que están batallando con cáncer. Dios mío, sosténgales, por favor. Rogamos también, Señor, que sea con cada uno de mis hermanos, aquellos que vienen en camino, que van a estar presentes hoy para la predicación de las 11 de la mañana, y aquellos, Señor, que aún tienen temor en su corazón, en su mente. Yo le ruego, Dios mío, que usted los guarde y que usted los proteja, principalmente del temor y de la incertidumbre, que puedan ellos entender que en usted, Señor, hay certeza y en usted hay vida. Bendiga, Señor, su palabra y háblenos, Dios mío, que su pueblo quiere escucharle. Le ruego también que me use, Señor, que pueda yo tener la dignidad necesaria para estar en este lugar, para predicar, Señor, su palabra, y la responsabilidad tan grande que hay sobre uno, Señor. No sea yo quien habla, Señor, sino solamente usted a través de mí. Gracias, Señor, le damos por todo en el sagrado nombre de nuestro amado Salvador Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, estamos en el 9º capítulo, Génesis, Hebreos 11, versículos del 17 al 19. El estudio se llama La Galería de la Fe, y estamos en la 9ª sala, hermanos, que se llama la estabilidad de la fe. Y mire, para hoy realmente solamente vamos a tener la introducción, porque este es un tema muy extenso en cuanto a la estabilidad de la fe. Acuérdese, hermanos, que la fe no es un objeto. Acuérdese que la fe no es una cosa que usted puede agarrar y provocarle o apretarle un botón y cambiar las cosas. No es un control remoto, no es un reloj, no es un radio, no es una televisión, no es un carro, un vehículo, ¿verdad? No es una lapicera. La fe, hermanos, es una persona. La fe, hermanos, es nuestro Señor Jesucristo, y es en base a Él que nosotros llegamos hasta el punto en el que estamos cada uno de nosotros. ¿Sabe? Ayer en la noche yo meditaba acerca de cómo es la gente, cómo es la gente que en cierta manera puede decir que tiene abundancia de trabajo, cómo es la gente que no tiene abundancia de trabajo, cómo reacciona la gente ante la escasez de trabajo, cómo reacciona la gente ante la abundancia del trabajo. Y trataba yo de buscar un punto medio, y lo único que pude encontrar, y por decirlo de una manera, decidir o llegar a una conclusión, queridos hermanos, es que el ser humano está cegado. El ser humano piensa, fíjese, que es a través de sus propias fuerzas que ha logrado lo que tiene. Y si hablamos del cristianismo específicamente, mire, es triste, pero muchos hermanos piensan que lo que tienen en sus posesiones, que lo que tienen o lo que han logrado en su vida, lo han logrado meramente por su esfuerzo. Y mire, no hay nada más equivocado que esto. Lo que cada uno de nosotros como hijos de Dios tenemos es en realidad lo que la gracia de Dios nos ha permitido tener. Y si algunos tenemos menos que otros o más que otros, es por la simple y sencilla razón, hermanos, de que en nuestra vida hay infidelidad para con Dios. Y Dios no nos puede llenar de la abundancia que Él tiene. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque si somos infieles en lo poco, hermanos, en lo mucho vamos a ser infieles. Y esa es la tendencia que resulta cuando en nuestras vidas la carnalidad prevalece. ¿Sí? Cuando la fidelidad, cuando la fe prevalece, hermanos, en nuestra vida hay abundancia. Me levanté esta mañana y estaba orando y
y pensando en esto, ¿verdad? Y soy sincero, déjeme le digo que tengo desde que salí de esta enfermedad, ¿verdad? Me levanto en las mañanas y gracias, Dios mío, gracias. Y me pongo a enumerar tantas cosas que Él me ha dado. Y tantas cosas que Él ha hecho y la presencia de Él en nuestras vidas, el amor y la gracia de Él reflejado a través de mis hermanos en Cristo, ¿verdad? En la ayuda y en las oraciones que estuvieron haciendo a nuestro favor. Y mire, un cristiano pesimista podría haber tenido la tendencia de reclamar y decir, Dios mío, ¿por qué me haces pasar por esto? ¿Dónde estás, Señor, cuando te necesito? Y empezaría uno a renegar y a culpar a Dios de la falta de su presencia en nuestras vidas, cuando en realidad es todo lo contrario. Dios nunca se aleja de nosotros, siempre está presente. Y esto lo estoy diciendo, hermanos, porque tengo que regresarme al capítulo anterior o a la sala anterior para decirle que nosotros, como hijos de Dios, necesitamos, hermanos, el tiempo significante, o usted y yo tenemos un tiempo significante en el cual usted y yo podemos quedarnos por muchísimo tiempo ante ese retrato, ante ese óleo, ese lienzo donde se pintó el compendio de la fe o el sumario de la fe. Y acuérdese, hermanos, que lo primero que vimos en esa sala es que nuestro guía nos insistió a estudiar la consistencia de las acciones de la fe. Y digo la consistencia, hermanos, o le ponemos la consistencia porque la fe, hermanos, a diferencia de nosotros y a diferencia de la carnalidad, la fe es constante en sus acciones. Nunca, nunca, hermanos, la fe deja de ser eficaz. En otras palabras, hermanos, es necesario que usted y yo ya no habitemos en el contraste de las altercaciones entre la fe y la carne. Hemos visto mucho acerca del contraste en todas las primeras 7 salas que visitamos en esta galería. Miramos en comparación lo que era ser fiel y lo que era ser carnal. Y en la última sala nos dimos cuenta, hermanos, de esa gran iluminación en la consistencia de lo que es la fe y sus acciones, siempre consistente en las vidas de todos los fieles. ¿Sí? Esa es la respuesta. La fe siempre es consistente en la vida de todos los fieles. Y cuando vemos que hay inconsistencia en la vida de algún hermano, queridos hermanos, no es para criticar y no es para atacar, ni tampoco para señalar, pero es para que usted y yo entendamos que las inconsistencias en nuestras vidas, en lo que usted y yo decimos ser, es por causa de nuestra infidelidad. No estoy hablando cuando pasamos por pruebas. No estoy hablando, queridos hermanos, cuando se suscitan cosas difíciles en lo que usted y yo somos, por el camino en el que usted y yo andamos. Estoy hablando en nuestra propia inconsistencia personal. Un día estamos contentos con Dios, un día estamos enojados con Dios, un día le agradecemos a Dios y otro día ni nos acordamos de Dios. Esa es infidelidad, queridos hermanos. Y sabe, hermano, es importante entender que el batallar con los deseos de la carne, ¿sí? El batallar con los deseos de la carne es parte de nuestra vida. Nuestro Señor Jesucristo nunca prometió paz
¿sí? En este mundo. Nunca, queridos hermanos, prometió ni dijo que todo iba a estar bien y que no iba a haber problemas. Si nosotros ponemos atención en las Sagradas Escrituras, en los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, en los Evangelios, usted y yo nos vamos a encontrar con nuestro Señor Jesucristo batalló con los discípulos en la misma inconsistencia de ellos, en el mismo batallar de ellos mismos en contra de los deseos de la carne. En el Evangelio de San Mateo, en 3 ocasiones, Dios, nuestro Señor Jesucristo, perdón, le dice a los discípulos: hombres de poca fe. Y esto sucede curiosamente, hermanos, en una, voy a decirlo así, en una insistencia de los eventos muy similar y muy parecido a la vida del profeta Elías, en el cual, si usted ha puesto atención, hermanos, el profeta Elías tenía una victoria tremenda y luego andaba por los suelos, y luego una victoria increíble y otra vez por los suelos, y así andaba. Y usted dice: wow, el profeta Elías tenía esos problemas. Sí, hermano, sí los tenía, tanto como los tenía el apóstol Pablo, tanto como los tenía Pedro, tanto como los tenía cada uno de los hijos del Señor. David los tenía. Sí, hay solamente, queridos hermanos, muy pocas personas, muy pocos personajes dentro de las Sagradas Escrituras donde se nos dice que eran completamente constantes y consistentes en su fe. Y uno de ellos, queridos hermanos, era José. Otro de ellos caminó con el Señor, ¿verdad? Enoc. Y otro de ellos, hermanos, fue probado de una manera tan tremenda, atacado por Satanás literalmente, y se mantuvo íntegro completamente. De hecho, de nadie más Dios presume sino de esta persona, ¿verdad? Estamos hablando de Job. Mire, si la sustancia de la fe es solamente percibida, y eso es a lo que voy en esta introducción, y nunca usted y yo podemos poseer esa sustancia. Usted y yo podemos estar frente a un gran óleo, un gran lienzo, ¿verdad? Y usted y yo no podemos entender lo que estamos viendo, y usted y yo estamos admirando, y sí, por nuestra mente pasan muchas cosas, ¿verdad? Y no obtenemos nada de ahí. Usted y yo hemos desperdiciado el dinero que pusimos para entrar a esa galería. Sí, lo hemos desperdiciado. En el mismo sentido, hermanos, cuando usted y yo estamos admirando cada una de estas salas en la galería de la fe, y usted y yo no podemos apropiarnos y poseer la sustancia de la fe, sabe, hermanos, que el artista divino se contrista, se acongoja, se aflige. Y sabe una cosa, es importantísimo que la gente pueda apropiarse de esa sustancia, que usted y yo como cristianos, como hijos de Dios, nos apropiemos de esa sustancia. Mire, por esta simple, sencilla razón, ¿sí? Dice su palabra: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Y luego dice: sino que todos procedan al arrepentimiento. Y la gente, escúcheme, la gente nunca va a entender ni va a apropiarse de la sustancia de la fe hasta que no lo vea a usted apropiándose de la sustancia de la fe.
¿por qué digo esto? Porque en el momento en que usted y yo nos apropiamos de la sustancia de la fe, queridos hermanos, en ese momento la fe florece en nuestras vidas. En ese momento la gente ve que lo que usted y yo tenemos es algo real y no es algo esporádico. Dios se acongoja, Dios se entristece cuando la gente no pone atención a lo que Él ha hecho. Cuando usted y yo no ponemos atención y no podemos apropiarnos de esa sustancia. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dios es todo amor, Dios es todo justicia. Y Dios ha provisto, hermanos, en ese amor y en esa justicia, ha provisto de lo necesario para que usted y yo podamos entrar a esa relación, para que usted y yo podamos apropiarnos de esa sustancia de la fe. Y ese, en realidad, hermanos, es el apasionado deseo de nuestro Dios, del divino artista, ¿sí? Por esa razón es que Él ha revelado la fe sobre cada uno de estos lienzos, con el propósito de que sea retenida, hermanos, esta fe sea retenida en el corazón de nosotros como criaturas de Dios. ¿Sabe, hermano, hermana, que es bien fácil decir: yo tengo fe? Y mire, Santiago nos habla de eso, ¿verdad? Y el apóstol Pablo nos habla de eso también en Gálatas. Y luego decimos: bueno, es que hablan de dos cosas diferentes, se contradicen, y eso no es nada más que ignorancia de nuestra parte, porque uno está hablando de la fe para ser salvo y otro está hablando de la fe después de que es salvo. Muéstrame tu fe sin tus obras. ¿Dónde está la fe? Si no hay una actividad en nuestras vidas acerca de la fe, ¿dónde está la fe? Tenemos que admitir que es escasa en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hemos fallado en apropiarnos de esta. Una vez más, hermanos, entendiendo que tenemos que ir progresando en esta galería, caminamos hacia la siguiente sala y estamos enfrente de un óleo familiar. Un lienzo que ya hemos estudiado, de alguna manera ya hemos visto parte de esto. El invaluable tesoro, hermanos, que estamos admirando usted y yo en este momento. Un tesoro espiritual que lo podemos llamar la estabilidad de la fe. Y en este momento, hermanos, no debe de haber nada que obstruya nuestras vistas. No debe haber nada que bloquee nuestra visión. Y hermanos, cuando leemos aquí en los versículos 17 al 19, rápidamente, hermanos, reconocemos a estos personajes que están ahí capturados. Yo en mi imaginación veo esta pintura, pero no es fija, es una pintura progresiva. Me estoy imaginando, queridos hermanos, a Abraham. Y el Señor llega ahí y empieza a hablar con Abraham. Y le empieza a decir: hey, Abraham. Y Abraham voltea: sí, Señor. ¿Sabes que el hijo ese al que tú amas, en el que yo te prometí descendencia, quiero que me lo ofrezcas en un sacrificio en holocausto? Y veo en esa parte de la pintura a Abraham tal vez sorprendido. No sé lo que está pensando Abraham, pero también lo veo en la siguiente parte de la pintura, porque la palabra de Dios dice que muy de mañana, muy temprano, se levantó y enalbardó su asno y tomó a su hijo Isaac y tomó 2 de sus criados y caminaron por 3 días. Me lo imagino ahí. Y luego en la siguiente parte de la pintura, queridos hermanos, me imagino a Abraham construyendo el altar con piedras. Y a Isaac diciéndole: Padre,
pues yo veo el altar, veo la leña y veo que hasta el cuchillo tienes, ¿verdad? Pero y el sacrificio, papá. Ahora Isaac no es un niño, hermanos. Y le dice a Abraham, Dios proveerá. En la siguiente parte de la pintura me imagino a Isaac subiéndose al altar. Abraham no tenía las fuerzas, queridos hermanos, para agarrar a su hijo joven y maduro y ponerlo en el altar. Me imagino a Isaac subiéndose al altar y su padre levantando el cuchillo para sacrificarlo. Y ahí, hermanos, en la estabilidad de la fe, escucho las palabras de Dios. Abraham, detente y no le hagas daño a tu hijo. Esa, hermanos, esa es la estabilidad de la fe y esa es la visión que Dios quiere que usted y yo tengamos. Conocemos a los sujetos que están en el lienzo. Ya los hemos visto antes en nuestro pasado. Y nuevamente el guía espiritual nos recuerda que el propósito suyo y mío y el de la galería es revelar un completo y conciso retrato de la verdadera fe bíblica. Sí, la verdadera fe bíblica no tiene solamente un aspecto, tiene muchos aspectos. Y entre más aspectos conozcamos usted y yo de esta fe, más fuertes vamos a ser en esta. Si habremos, hermanos, de apreciar usted y yo esta obra en particular, tenemos que determinar qué es lo que nos quiere enseñar el artista divino. ¿Qué estamos viendo nosotros en este óleo, en esta pintura, en este lienzo? ¿Qué está tratando de proyectar? ¿Qué aspecto de la naturaleza y del carácter de la fe quiere Dios revelarme a mí en este momento? Siempre, hermano, que usted va a las Sagradas Escrituras, usted debe de ir con esa oración. Siempre que está meditándose usted, hermano, hermana, en las Sagradas Escrituras, cuando tiene comunicación con Dios, hermanos, comunión con Dios, siempre usted y yo debemos de tener esta actitud y preguntarle: Dios mío, ¿qué tengo que aprender yo de esto? ¿Qué me vas a revelar? ¿Qué me vas a enseñar, Dios mío, a través de tu palabra en esta mañana, en este día, en este momento, Señor, en que me acerco yo a ti para estar meditando en tu palabra? Fíjese, hermano, que si este hubiese sido uno de los primeros óleos que habríamos visto en esta galería, usted y yo estaríamos tentados, estamos hablando de eso, tentados a decir que este óleo se llama el sacrificio de la fe. Pero eso ya lo vimos antes, queridos hermanos. No es el sacrificio de la fe, porque el sacrificio de la fe no es nuevo a la naturaleza y al carácter de este mismo. A este óleo fuimos introducidos dentro de este aspecto a través de la vida de Abel, cuando dice: ofreció a Dios un mejor y más excelente sacrificio. Versículo 4, Hebreos 11: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Entonces no es el sacrificio de la fe. Aunque el sacrificio está muy intrincado, es una parte intrincada dentro de este óleo, hermanos, no se trata de sacrificio. Este lienzo, hermanos, no, aunque nos presenta ese punto de sacrificio, no es el interés del artista divino, creo yo, hermanos, el hablarnos nuevamente de sacrificio. Creo que aquí hay otra cosa más importante. Y una de las claves para entender el propósito de Dios en esta pintura, en este lienzo, es la frase: cuando fue probado. Esta palabra probar o probado significa probar objetivamente, escrutinizar, examinar, atraer
y revisar. Aquí usted y yo vemos el mismo pensamiento en el registro escritural de dicho evento en Génesis capítulo 22. Y mire, lea Génesis capítulo 22, estúdielo durante estas 3 o 4 semanas que vamos a estar en esta sala de la Galería de la Fe. Pero dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Nuevamente, ¿verdad? Probar significa examinar, tratar y evaluar. Y mire, dentro de los dos relatos de este evento, se nos demuestra que el objetivo es el de examinar, ¿sí? Revisar, evaluar. Y este es el punto que usted y yo tenemos que tomar una decisión muy importante. ¿Qué es lo que está examinando Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere examinar? ¿Quiere Dios examinar a la fe del fiel? ¿O quiere Dios examinar al padre del fiel? El propósito, en otras palabras, de este evento es probar la sustancia de la fe o al sujeto de la fe. Mire, si miramos hacia atrás en nuestros dos versículos, en nuestros dos registros, hay indicaciones acerca de esta pregunta. Dice en Génesis 22, dice que probó Dios a Abraham, y luego dice cuando fue probado. Y de esos dos pasajes entendemos usted y yo que es Abraham quien está siendo probado. Ahora, la prueba nueva no era para examinar la presencia o el poder de la fe. No es la primera vez, hermanos, que este versículo, que este capítulo menciona a Abraham. De hecho, queridos hermanos, a Abraham se le dedica más espacio dentro de este capítulo en las Sagradas Escrituras que a cualquier otro personaje. No era para examinar la presencia o el poder de la fe en su vida, pero sí era para examinar, ahí le va, hermanos, la porción de la fe que Abraham tenía. Era para mirar la carne, para examinar la carne de Abraham en contra de la fe de Abraham. Y esta misma prueba es la que revela en la vida de los discípulos, lo que le decía hace un momento, hermanos. Los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de Mateo registra 3 ocasiones diferentes y específicas en las que los discípulos fueron probados, y en cada una de ellas recibieron una calificación menos que satisfactoria. Cuando estaba estudiando esto y escribiendo esto ayer, me estaba acordando. Terminaba el año escolar y llegaba yo con la boleta de calificaciones a la casa. Y mi hijo, ¿cómo te fue? Me fue bien, mamá. No saqué 10, ¿verdad? Pero es que le caía mal a la maestra, ¿verdad? Le caía gordo a la maestra y no me puso 10. Me quitó 2 o 3 puntos. Y a veces que tenía que decir, me quitó casi 5 puntos, ¿verdad? Pero mire, a los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, en esas 3 ocasiones, sí pasaron, pero no recibieron una calificación satisfactoria. En cada una de estas Jesús les dijo: hombres de poca fe. Mateo 6:30. Y aquí se nos prueba en la base a la provisión. Mateo 8:30 se prueba en base a las tormentas. En Mateo 16:8 se prueba en base a la suficiencia. Y Mateo también registra, hermanos, una prueba específica a Simón Pedro caminando en el agua. Simón Pedro, habiendo comenzado en fe, Pedro se rinde, escúcheme, se rinde ante la carne.
Y dice la palabra de Dios en San Mateo: pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame, Señor, sálvame. Mateo 14, versículo 31. En cada uno de estos eventos, nuestro Señor Jesucristo usó la frase hombres de poca fe. Y esta frase traducida, hermanos, viene de una palabra que a su vez viene de dos palabras, la cual una es usada en Hebreos 11, fe, y la otra significa frágil, débil, escasa, malnutrida. En cada caso, hermanos, de los que le acabo de decir en los evangelios, en Mateo, no es la calidad de la fe lo que está en cuestión, es la cantidad de la fe. Queridos hermanos, en cada uno de estos casos la carne es más prevalente y dominante, negando a la fe la oportunidad de mostrarse fuerte. Y es aquí, hermanos, donde usted y yo tenemos que comenzar a meditar y a preguntarnos: ¿qué es más fuerte en mi vida? ¿Por qué? ¿Por qué la fe no puede mostrarse en abundancia en mi vida? Mientras la hermana Tania toca, esa pregunta tiene que sobresalir en nuestras mentes y en nuestros corazones. Yo, hermano, personalmente no me puedo ni quiero compararme con Abraham. No quiero asemejarme a Job. Acuérdense lo que le he dicho, hermanos, a través de este estudio. Lo que hemos recibido y lo que hemos estado estudiando a través de la Galería de la Fe no es para que usted y yo nos comparemos a cada uno de los sujetos que han sido plasmados en esta galería, en cada lienzo. Es al contrario, para que usted y yo podamos mirar la consistencia de la fe, la cual no importa mi carácter, no importa mi debilidad, no importa mi capacidad, no importa mi entendimiento, no importa lo que yo soy o lo que no soy, no importa de dónde vengo, no importa cuál es mi nacionalidad, mi color, no importa si uso lentes o no los uso, no importa el color de mi cabello, no importa el color de mi piel. Pero sí importa, hermanos, que la fe actuó en la vida de cada uno de esos sujetos. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque permitieron a la fe, dándole oportunidad, válgame la redundancia, de que ésta se mostrase fuerte y capaz de hacer maravillas en la vida de cada uno de ellos. Y a diferencia de los discípulos, hermanos, tal vez a diferencia nuestra, Abraham le ha dado la oportunidad a la fe de mostrarse a sí misma, habiendo crucificado la voluntad de la carne. Abraham caminó, anduvo por ese sendero de la fe, revelando la estabilidad que la misma fe tiene. Santiago, hermanos, nos habla de la prueba de vuestra fe, capítulo 1, versículo 3. Pedro habla del juicio, de la prueba de nuestra fe, primera de Pedro 1, 7. Aquí la palabra significa juicio, tratar, probar. Y estas cosas vienen de la misma palabra, hermanos, que significa examinar. Y por implicación, hermanos, significa mirar la integridad de esta. Usted y yo, hermanos, en otras palabras, yo quiero decirle que usted y yo tenemos una fe íntegra.
por muy pequeña que sea, hermano, hermana, esta fe es capaz, hermanos, de mover montañas. Esta fe, hermanos, es capaz de transformar vidas. Esta fe, hermanos, es capaz de transformar a la sociedad. Pero hay un sine qua non. Hay una condición, hay un condicionante. Y ese condicionante somos usted y yo. Esta fe nunca habrá de florecer si usted y yo no le permitimos que florezca. ¿Hasta cuándo, hermano, hermana? ¿Hasta cuándo permitiremos que la providencia y la promesa y la estabilidad de lo que Dios ha hecho y ha entregado a usted y a mí resplandezca? Cuando usted y yo permitimos que Dios trabaje, Dios responde en fe, de acuerdo a su propia palabra. Usted y yo, hermanos, podemos poner a prueba a Dios. Malaquías capítulo 3 versículo 10, hermano, nos dice: probadme, probadme, y si no, os abriré las ventanas del cielo. Y aunque eso, hermano, nos está hablando de las ofrendas y de los diezmos, hermano, eso nos habla en realidad de todas las cosas. La abundancia de la presencia de Dios, la abundancia de su poder, la abundancia de su preeminencia, la abundancia de su provisión, la abundancia de su providencia. ¿Sabe por qué, hermanos? Hay un eterno eslabón, hay una eterna unión entre Dios y su palabra. Y esto impide, hermanos, que la verdadera fe bíblica pueda fallar. La fe nunca va a fallar en pasar las pruebas de nuestras vidas. Cuando usted le da la oportunidad a la fe de realizar lo que ésta puede, la fe habrá de manifestarse. Cuando Abraham fue probado, hermanos, Abraham ató a la carne y permitió a la fe contestar al llamado en la puerta de la oportunidad. ¿Cuándo, hermano, hermana? ¿Cuándo permitiremos usted y yo esto en nuestras vidas? Póngase de pie, por favor, y oremos. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Le damos gracias por su palabra, gracias por su amor, su misericordia, Señor. Dios mío, miramos en su palabra estos ejemplos. Miramos este lienzo en esta galería, Señor. Y yo, Dios mío, yo tengo que pensar que Abraham en ese momento, Señor, cuando usted le pidió que sacrificara a su único hijo, a Isaac, al cual usted le dijo que en él tendría la descendencia que usted le prometió. Yo tengo que pensar que a Abraham, Señor, se le constriñó el corazón. Sintió que se le caía el mundo. Pero puedo pensar, Señor, y tengo que pensar también que en el momento en que usted se lo pidió, Él se lo entregó. Señor, yo le ruego que nos ayude a nosotros a permitir a la fe salir adelante, a permitir a la fe ser mostrada. Ese grano de mostaza de fe que tenemos, Señor, que pueda crecer y pueda ser un árbol arraigado, un árbol, Señor, como su palabra dice, en el cual las aves ponen sus nidos. Bendiga, Dios mío, su palabra, y bendiga los corazones de mis hermanos, aquellos que me están escuchando, aquellos que están presentes. Yo le pido, Señor, por aquellos que aún no le conocen, que puedan ellos entender esa necesidad tan grande y tan imperante de un Salvador.
Se lo rogamos y se lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro amado Salvador Cristo Jesús. Amén. Dios me les bendiga, hermanos.